Las herramientas de selección, como habíamos visto en clases pasadas, sirven para poder seleccionar ciertas áreas, como bien lo dice el nombre de la herramienta, y para hacer en específico recortes o montajes simples en nuestros trabajos que estemos haciendo periódicamente. Entonces, en este caso, vamos a ver estas dos herramientas: herramienta selección rápida y varita mágica, en el cual vamos a trabajar en este archivo que ya tengo aquí prediseñado, preestablecido. Vamos a abrir nuevos archivos con los que vamos a ir trabajando. En este caso vamos a abrir el árbol, las hojas, la mariposa y los pájaros. Entonces selecciono aquí todos, le doy a abrir, y lo que va a suceder es que me los va a abrir en archivos independientes. ¿De acuerdo? Bien, voy a modificar mi modo de pantalla para poder tener una vista más completa del área de trabajo. Tenemos el archivo montaje. Lo primero que vamos a hacer es, nos vamos a ir al archivo árbol. Y aquí lo que vamos a hacer es recortar todo el árbol, porque es el que vamos a hacer el montaje en el archivo donde vamos a realizar todo el proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es determinar qué es más fácil seleccionar, si el árbol o el fondo. En este caso yo optaría por seleccionar el fondo. ¿Por qué? Porque tiene un color más parejo. El árbol, si se dan cuenta, y si hiciéramos aquí un close-up, pues tiene muchísimos detalles y tonalidades de color que nos serían un poco más complicado hacer la selección. Entonces, en este caso vamos a utilizar la herramienta varita mágica. Como podrán darse cuenta, en el panel superior aparecen algunos datos importantes, como sería la tolerancia. La tolerancia 32 es como la estándar, o la que yo les recomiendo para hacer selecciones de colores similares como en el que tenemos en el fondo. Si la tolerancia es menor, más precisa se vuelve la selección. Entonces esto es sería como una tolerancia estandarizada, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a seleccionar haciéndole un simple clic, ¿de acuerdo? Y como podrán darse cuenta, aquí nos quedan áreas sin seleccionar. Entonces con Shift, si se dan cuenta, aparece el icono más. Entonces con ese podemos ir aumentando las áreas que nos hacen falta, ¿de acuerdo? Si hiciéramos aquí, si hacemos un close-up, pues de cierto modo ya podríamos copiar y pegar la selección a nuestro archivo. Sin embargo, vamos a perfeccionar todavía nuestra selección. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí en esta parte donde dice seleccionar y aplicar máscara, le vamos a teclear y me va a aparecer un subpanel. En el subpanel que vemos, lo que nos va a decir es perdón, aquí me brinqué un paso. Tenemos la selección. En este caso hicimos la selección del fondo. Lo que queremos hacer es hacer la selección del árbol. Entonces lo que vamos a hacer es selección, invertir. Y ahora sí, tenemos la selección del árbol. Procedemos con selección y aplicar máscara. Y en este apartado lo que va a suceder es que vamos a perfeccionar esos bordes. Si le hacemos aquí un zoom, se podrán dar cuenta que realmente aún tiene como esos bordes blanquitos de color que hacen un recorte pues de baja calidad. Necesitamos que sea nuestro trabajo lo más profesional posible. Entonces en este panel, en esta parte donde dice ver, pues nosotros podemos seleccionar la forma en como queremos que nuestro fondo nos ayude a nosotros para ver el recorte que estamos haciendo, la selección. En este caso yo coloco negro, pero pueden poner blanco, en color de capa, o un color superpuesto.
yo les recomiendo que seleccionen un color distinto al del fondo en el que están trabajando. En este caso, si el fondo de la fotografía del árbol es un tono blanco, entonces yo seleccionaría negro. Si fuese un fondo negro, entonces yo seleccionaría blanco para poder distinguir los colores que tenemos en los bordes. Entonces en este caso selecciono el color negro y a continuación procedo a mejorar un poco los bordes de la selección. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir primero en desvanecer. Vamos a desvanecer un poco el bordo. Le voy a hacer un close-up aquí para que podamos ver un poco más. Ahí que se esté bien. Le voy a dar desvanecer. Quizás sería muy poquito el desvanecimiento para que se logre un mayor efecto. Y de ahí procedemos a darle desplazamiento. En desplazamiento le vamos a dar desplazamiento de borde, le vamos a dar en números negativos. ¿De acuerdo? Ahí así, quizá en desvanecer le voy a disminuir un poquito el valor. Ahí como podrán verlo, creo que ya está bastante mejor de lo que estaba al inicio, ¿no? Le voy a quitar un poco más. Como podrán darse cuenta, mi computadora está un poco lenta, pero va cargando de a poquito los bordes. Entonces me parece que ahí está aceptable en los contornos. ¿De acuerdo? Si a nosotros nos convence, entonces le vamos a dar OK. Nos regresa a la capa ya seleccionada. Me voy a edición, copiar, o control C en PC, o comando C en Mac. Y nos vamos al montaje, que sería este. Edición, pegar. Vale. Ahí ya tengo mi super árbol ahí. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a cambiar el nombre de la capa. Y bueno, si yo quiero cambiar el orden, basta con que seleccione la capa. Y lo vamos a poner ahí por el momento. ¿De acuerdo? Entonces vamos con la siguiente, que sería con las hojas. Entonces yo aquí voy a seleccionar esta hoja. Como tenemos un color de fondo bastante plano, si yo seleccionara en este caso el fondo, selecciono el fondo y tenemos como estos pequeños píxeles que nos quedan sin seleccionar, que son bastantes. Entonces nos llevaría un poco más de tiempo agregar estas selecciones, por lo que yo voy a seleccionar mejor la herramienta de selección rápida. ¿De acuerdo? Con control D o comando D sería para deseleccionar. Y aquí basta con que yo empiece a dar unos cuantos clics en el área a seleccionar. Yo en este caso voy a seleccionar la hoja. Ahí ya me la seleccionó, gran parte de la hoja. No así en el tallo, entonces lo que voy a hacer es reducir un poquito el pincel, un poquito más. Y seleccionar de a poco. ¿Vale? Entonces ahí ya me seleccionó. Si yo quiero contrarrestar un poco mi selección, con Alt pulsado y el clic, yo voy contrarrestando unos cuantos píxeles que se me hayan sobresalido acá. De esta forma contrarresto algunas de las selecciones.
que yo no quiera. Recuerden, este es un proceso un poco lento, pero a nosotros nos da bastante calidad para que nuestros trabajos nos queden lo mejor posible, con mayor precisión, con la mayor precisión que podamos. Ahí, por ejemplo, hago lo mismo. Es importante que sepan que en todas las herramientas de selección siempre me va a aparecer la opción seleccionar y aplicar máscara. Siempre me va a aparecer. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Le damos en desvanecer ligeramente el borde. Al igual que el desplazamiento, recordamos que es en números negativos. Para contrarrestar ligeramente el bordo blanco que nos puede aparecer en estas zonas. Podemos revisar un poco. Creo que ya lo tenemos de forma aceptable. Damos OK. Y ahora sí. Edición. Aquí me pegó. Edición, copiar. Me voy a ventana. Y le doy pegar. Edición, pegar o control V. ¿De acuerdo? Entonces de esta forma podemos ir colocando los objetos. ¿Sí? Cuando ya hagamos una modificación de nuestra imagen, recuerden siempre autorizar. Les pide la autorización Photoshop, entonces le pueden dar clic en la palomita o basta con un Enter para que lo coloquemos. Vamos. Yo voy a modificar el tamaño. Ahí me parece bien. Le doy OK. También esta forma de edición puede ser hecha en transformación libre. Ustedes seleccionan el objeto, le dan transformación libre y lo pueden hacer desde esa herramienta. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. Vamos ahora con la mariposa. En el caso de la mariposa, si podrán darse cuenta, pues tiene un fondo blanco. Recordemos que es más fácil seleccionar los colores plasta que los colores degradados o colores con textura. Entonces en este caso, pues yo voy a seleccionar la herramienta varita mágica y le voy a dar clic. Si observamos, en ciertas partes de las alas aparecen áreas que se seleccionaron. Entonces lo de menos sería contrarrestarlas, pero son bastante píxeles, por lo que yo voy a hacer otra forma. Le voy a dar control D para deseleccionar. Y en este apartado me dice la opción contiguo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo desactivo la parte o el muestreo contiguo, cuando yo doy clic en un área, por ejemplo en este caso blanco, a mí esa varita mágica me va a seleccionar todas las áreas blancas que estén, sin importar que estén dentro de la imagen que voy a seleccionar o fuera de la imagen. ¿De acuerdo? Caso contrario, si yo selecciono contiguo, lo que va a hacer es seleccionar única y exclusivamente el área externa de la imagen que yo voy a ocupar. ¿De acuerdo? Que en este caso sería pues la mariposa o el fondo de la mariposa. Como seleccionamos el fondo, vamos a hacer selección, invertir. Seleccionamos la imagen, volvemos a perfeccionar nuestros bordes con un desvanecimiento muy ligero y un desplazamiento de borde. Recuerden que números negativos. Ahí me parece excelente.
Copio con control C o comando C en Mac. Me voy a mi herramienta al archivo montaje y le doy control V. ¿De acuerdo? En este caso ya me pego aquí la mariposa, le cambio el nombre. Ya tenemos la super mariposa que la vamos a colocar en esta posición, por poner un ejemplo ahí. Vale, y por último tenemos, nos falta nuestro último recorte. En este caso pues vamos a seleccionar la herramienta varita mágica y me va a seleccionar la mayoría de los colores. Repetimos la misma forma con Shift, aumento selecciones o áreas para seleccionar. Voy dándole unos clics hasta con que dé unos cuantos clics. Unos cuantos clics más sobre algunos píxeles. Si se dan cuenta todavía me quedan algunos. Ahí está. Quizá me falta uno por acá. Perfecto. Vale, entonces continuamos. Igual hacemos selección perdón, me brinqué el paso. Tenemos seleccionar el bordo o el fondo. Lo vamos a selección invertir para que seleccionemos realmente las imágenes que queremos copiar y pegar. Ahora sí, nos vamos a la parte de desvanecer el borde ligeramente. Ustedes van a ir mediando qué tantos píxeles van a desvanecer del borde y el desplazamiento del borde. Eso va a depender muchísimo de la calidad que ustedes quieran dar. Voy a hacer un poquito más. Ahí. Ahora sí, ya tengo mi super selección. Copio. Me voy a la herramienta montaje. Perdón, al archivo montaje. Y acá lo voy a pegar. En este caso, pues, lo que voy a hacer es cambiar el nombre, que serían pájaros. Ahí, perfecto. Este capa lo voy a pasar un poquito más para atrás. Quiero que me quede atrás del árbol. ¿De acuerdo? Y pues bueno, lo podemos aquí ya editar a la forma que nosotros queramos. Aunque estén sobrevolando ahí un poco. Ahí me parece bien. ¿De acuerdo? Entonces, como podrán darse cuenta, tenemos estas dos herramientas bastante eficientes. La que habíamos dicho, varita mágica, que yo se la recomiendo en casos de un borde totalmente definido, como pudiese ser en el que tuvimos de las hojas o de la mariposa, ¿sí? O tenemos la herramienta de selección rápida que nos permite hacer una selección un poco menos precisa. Sin embargo, es igual de efectiva, dependiendo el caso en el que estemos topados. Es la herramienta que vamos a seleccionar, pero obviamente todo esto lo tenemos que aprender respecto a la práctica. Hasta que no empecemos a practicar no vamos a poder entender cómo van a funcionar estas dos herramientas. Por lo mientras, esto es lo que vamos a practicar con estas dos herramientas de selección: varita mágica y selección rápida.